Cuando hablamos de la Alemania nazi, hablamos de los experimentos que se llevaron a cabo en humanos que tienen que ver con la medicina y con un montón de otras cosas, en particular medicina y farmacia. Pero, como vimos, ellos se trasladaron a través del paperclip, llegaron a Estados Unidos y la cosa continuó, porque ahí tenemos el gobierno nazi dentro de Estados Unidos. Y una de estas experimentaciones que llevaron a cabo, pero esta vez ya en territorio norteamericano, fue el de la radiación en humanos. Y vamos a ver en qué consistió este experimento que sometió involuntariamente, es decir, la gente no tenía conocimiento de que esto estaba pasando. Practicaron en humanos sin su consentimiento. Una ceremonia con poca asistencia tuvo lugar en la Casa Blanca el 3 de octubre de 1995. Organizado por el presidente Bill Clinton, el evento marcó la recepción oficial del informe final de un comité asesor que se había ordenado el año anterior para que investigara el programa secreto del gobierno de Estados Unidos, que exponía a los sujetos de prueba humanos a la radiación sin su conocimiento o consentimiento informado. Los hallazgos fueron escalofriantes. Al menos 30 programas que comenzaron en 1945 vieron a científicos del gobierno exponer a sabiendas a ciudadanos estadounidenses a niveles de radiación que alteran la vida, a veces inyectando directamente plutonio en su torrente sanguíneo para desarrollar datos de exposición y planificar los efectos de una guerra nuclear. Los niños y las madres embarazadas recibieron alimentos y bebidas radioactivos, y los soldados marcharon sobre tierra radioactiva en los lugares de prueba activos. En algunos casos, se abrieron las tumbas para examinar en secreto los restos de los muertos por los estudios. Prácticamente ninguna de estas acciones se realizó con el consentimiento de las personas involucradas. El plutonio se aisló por primera vez a principios de la década de 1940 durante la investigación que finalmente se convirtió en el Proyecto Manhattan, del que haremos un video aparte. Y este proyecto fue el que produjo las primeras bombas atómicas del mundo. El metal, un subproducto de la fisión del uranio, es básicamente inofensivo fuera del cuerpo. Sus partículas alfa viajan solo una corta distancia a través del aire y son fácilmente detenidas por la piel y la ropa. Dentro del cuerpo, la historia es diferente. Si el plutonio ingresa al cuerpo como una solución disuelta o como polvo en el aire, el aluvión constante de radiación descompone el ADN y daña las células del cuerpo, como si a la persona contaminada se le dispararan billones de balas diminutas cada segundo desde el interior. Cualquier exposición al plutonio aumenta el riesgo de cáncer a lo largo de la vida, y las dosis altas causan suficiente daño como para matar en un rango de segundo a meses, dependiendo de la dosis recibida. Además de la amenaza de la radiación, el plutonio también es un metal pesado, como el plomo o el mercurio, y es tan tóxico como ambos. Un adulto de unos 70 kilos que consume 22 miligramos de plutonio, o más o menos esa cantidad, tiene un 50% de probabilidades de morir solo por el envenenamiento, antes de que los efectos de la radiación entren en juego. Los trabajadores del Proyecto Manhattan, ignorantes de los riesgos, manipulaban plutonio de forma rutinaria con las manos desnudas y aspiraban el polvo dentro de sus laboratorios cerrados y mal ventilados. Como dijo Eileen Wilson, la periodista ganadora del premio Pulitzer y autora de The Plutonium Files, en 1944 todo el plutonio del mundo podía caber en la cabeza de un alfiler, pero a medida que se producía más y más plutonio, comenzó a rastrearse en los laboratorios como la harina. Los hisopos nasales siguieron dando resultados positivos para el polvo de plutonio, y la orina y las heces de los trabajadores emitieron cantidades detectables de radiación alfa. Nadie a cargo del proyecto sabía cuán grave era este problema, y
y las pruebas con animales no dieron respuestas muy claras sobre cuánto plutonio era absorbido por el cuerpo o qué tan rápido podía excretarse. Se necesitaban sujetos de prueba humanos, y en la primavera de 1945 estaban disponibles. La primera ronda de pruebas involucró a 18 pacientes que habían sido diagnosticados con enfermedades terminales. La idea era inyectarlos secretamente con plutonio y rastrear su absorción y registrar los efectos sobre la salud antes de que los sujetos murieran por sus enfermedades preexistentes. El plutonio, conocido como 49 o producto, fue transportado desde el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley al Centro Médico de la Universidad de California, San Francisco, en solución para ser administrado por goteo intravenoso. Luego se recolectarían muestras de orina y heces de los pacientes moribundos y se analizarían en busca de signos de radioactividad. Esto no siempre salió según lo planeado, como en el caso del pintor de casas de 58 años Albert Stevens. Stevens ingresó en este programa de la universidad de 1945 con una úlcera gástrica grave que se diagnosticó erróneamente como cáncer terminal. Con solo unos pocos meses de vida, el 10 de mayo de 1945, a Stevens se le administró la dosis más grande de plutonio que jamás haya recibido un ser humano, poco menos de 1 microgramo. La muestra constaba de 2 isótopos de plutonio, uno débilmente radioactivo, con una vida media de 24.100 años, y el otro altamente radioactivo, con una vida media de 87.7 años. Durante el resto de su vida, Stevens recibió atención médica gratuita y más pruebas secretas del programa mientras su salud se deterioraba. A medida que el plutonio de sus huesos debilitaba su columna vertebral y sus ojos se empañaban con cataratas, los médicos operaban periódicamente a Stevens para extirpar partes de su hígado, vaso, páncreas y ganglios linfáticos. Nadie le dijo a él ni a su familia que el diagnóstico de cáncer había sido erróneo. Simplemente asumieron que le habían administrado una terapia contra el cáncer experimental y que había funcionado. Stevens murió el 9 de enero de 1966 de un infarto que no parece estar relacionado con el plutonio. Durante los 21 años que pasaron desde su dosificación hasta su muerte, Stevens absorbió más radiación que cualquier otro ser humano. 60 veces la exposición máxima segura de por vida por parte del gobierno. Hasta que se desclasificaron los archivos, Stevens solo se conocía como Cal 1. Ese era el nombre que le habían puesto. Otro paciente de esta primera serie de pruebas, conocido como Cal 2, era un niño de 4 años llamado Simeon Shove. Otro sujeto de prueba fue un bebé. Los primeros experimentos de exposición humana involuntaria a la radiación se llevaron a cabo bajo el paraguas del Proyecto Manhattan y supervisados por un investigador médico llamado Joseph Hamilton. Hamilton había sido el hombre que sacó el plutonio del laboratorio y lo transportó al hospital para inyectarlo. Entre 1945 y 1947, Hamilton estuvo más involucrado en los estudios de radiación del gobierno que quizás cualquier otro investigador. Un experto de clase mundial en los efectos de la radiación en los tejidos vivos, Hamilton incluso experimentó consigo mismo, bebiendo o frotando repetidamente su piel con muestras radioactivas para desarrollar datos. Después de 1947, cuando el Proyecto Manhattan dio paso a la Comisión de Energía Atómica, Hamilton regresó a su laboratorio de Berkeley y asumió un papel más de consultor para los ensayos en humanos. En 1950 escribió lo que desde entonces se conoce como el Memorándum de Buchenwald. En esa carta o en ese documento, dirigida al presidente de la Comisión de Energía Atómica, en respuesta a una segunda ronda de experimentos planificada,
Hamilton instó a que se terminen las pruebas en humanos porque podría dañar la reputación de la comisión y tenía, como él mismo dijo, un poco del toque de Buchenwald, en referencia al notorio campo de concentración nazi donde se llevaron a cabo cientos de horrendos experimentos médicos con prisioneros. El consejo de Hamilton fue ignorado. La comisión recibió fondos de subvenciones, por lo que los investigadores afiliados al brazo de investigación seleccionaron otros 88 sujetos de prueba en la Universidad de Cincinnati y los expusieron sin consentimiento a fuertes dosis de radiación bajo la dirección del Dr. Eugene Sanger entre 1960 y 1971. Joseph Hamilton no vivió para ver los resultados, murió de leucemia relacionada con la radiación en 1957 a los 49 años. Lo que se hizo en Cincinnati fue horrible. Sanger eligió sujetos de prueba de grupos pobres de pacientes con cáncer, en su mayoría gente que no era blanca, y los expuso nuevamente, sin un indicio de consentimiento informado, a dosis extremas de radiación en todo el cuerpo. Algunos pacientes quedaron sobre la mesa y se les administró radiación durante 1 hora completa, tiempo durante el cual estuvieron expuestos al equivalente a 20.000 radiografías de tórax. Aproximadamente 1 de cada 4 pacientes murió como resultado directo de las pruebas, y el resto sufrió todo el espantoso arcoíris de síntomas de enfermedad por radiación: náuseas, vómitos incontrolables, confusión mental severa y otros efectos neurológicos, pérdida de cabello, pérdida de apetito, dientes flojos, úlceras en la boca y un riesgo de cáncer de por vida dramáticamente elevado. Nadie sabe realmente lo que Sanger estaba tratando de demostrar con estos tratamientos, ya que se sabía que el tipo de cáncer que tenían sus víctimas no respondía a la irradiación de todo el cuerpo, especialmente no a las dosis letales que llegaban a casa en sesiones maratónicas. La justicia nunca alcanzó a Sanger. Graduado de la Escuela de Medicina de Harvard, su carrera docente de 30 años no se vio afectada por ningún indicio de escándalo. Ganó muchos premios por su investigación pionera, vivió como un pilar de su comunidad y murió en 2007 a los 90 años. Sus obituarios en Los Angeles Times y Cincinnati Enquirer fueron homenajes aduladores a sus contribuciones a la ciencia. Esto a pesar del hecho de que sus acciones se hicieron públicas en 1999, cuando los muy pocos sobrevivientes de sus experimentos lograron arrancarle un acuerdo de $3,5 millones, un equivalente a poco menos de $41.000 por persona, de aquellos que recibieron una dosis devastadora de radiación, sin contar los honorarios legales. El trabajo de este hombre, de Eugene Sanger, se destaca por su espantosa crueldad, pero no actuaba solo. Se realizaron decenas de pruebas más entre 1945 y 1975, siempre en el más profundo secreto y con interminables desviaciones y mentiras para encubrirlas. Entre 1946 y 1953, por ejemplo, la compañía Quaker contrató al Departamento de Energía para probar algunas de las afirmaciones que hacía su departamento de publicidad sobre el valor nutricional de su avena. Para la prueba, los científicos de Harvard y del MIT reclutaron a 57 niños institucionalizados y con discapacidades mentales en un club de ciencia que organizó actividades divertidas y viajes para ver jugar a las Medias Rojas en Fenway Park. Cuando los niños tenían hambre para el almuerzo, se les alimentaba con avena y leche mezclada con isótopos radioactivos de calcio y hierro. Luego se revisaron sus heces en busca de radioisótopos para determinar la cantidad de hierro y calcio que los niños obtenían de sus alimentos. Luego esta información se envió a Quaker para ayudarlos a crear campañas publicitarias que promocionaran los beneficios para la salud de la avena.
En otra serie de pruebas realizadas entre 1946 y 1949 y destinadas a estudiar la absorción materna de hierro, más de 800 mujeres pobres que vivían en Nashville y sus alrededores fueron engañadas para que participaran en un estudio nutricional financiado por la Universidad de Vanderbilt. El experimento de Vanderbilt, como llegó a ser conocido, vio a mujeres embarazadas que recibieron píldoras con hierro 59 radioactivo y se analizaron los niveles de hierro en visitas posteriores. Cuando nacieron los bebés, también se les hizo una prueba para ver cuánto hierro había pasado a través de la placenta, que resultó ser entre un 2 y un 3%. Los bebés también recibieron dosis de entre 5 y 15 en el útero. Si bien es cierto que esta pequeña cantidad de exposición a la radiación es aproximadamente la misma que obtendría en un año viviendo a gran altura como en Denver, hay que recordar que nadie en ese momento sabía cuánta radiación se enviaría a los países en desarrollo y para hacer estas pruebas y cuáles serían los efectos sobre los fetos. Podría haber sido mucho peor y estaban dispuestos a hacer esa prueba. También vale la pena señalar que las madres no fueron conscientes del daño potencial ni fueron reclutadas entre las clases media o alta de Nashville, los grupos con más probabilidades de tener abogados. Si bien ya se habían realizado pruebas en mujeres embarazadas, niños con discapacidades mentales y pacientes con cáncer, el Pentágono, aparentemente, sintió que necesitaba datos de exposición reales de sujetos de prueba jóvenes y sanos para tener una idea real de lo que sucedería cuando los comunistas soviéticos finalmente arrojaran la bomba sobre Estados Unidos. Para obtener estos datos, el ejército expuso a sabiendas a los soldados y civiles que vivían cerca de los sitios de pruebas nucleares a la lluvia radioactiva. Durante el verano del 57, Estados Unidos llevó a cabo 29 pruebas nucleares en Nevada como parte de la Operación Plum Bob. Estas pruebas arrojaron una gran cantidad de desechos radioactivos al aire, que luego viajaron hacia las comunidades que ahora se conocen como downwinders. La lluvia radioactiva se dispersó con el viento y las partículas más pesadas se asentaron y entraron en el agua subterránea. Las comunidades de downwinder muestran un marcado aumento en los cánceres de tiroides y leucemia, que pueden haber matado entre 1.000 y 20.000 personas que de otro modo no habrían desarrollado ningún cáncer. Para probar la capacidad de las tropas para operar en un entorno nuclear táctico, los soldados de infantería a veces se exponían a la lluvia radioactiva, haciéndolos marchar a través de los sitios de prueba antes de que la radiación primaria tuviera la oportunidad de extinguirse. Solo durante las maniobras de Desert Rock 7 y 8, alrededor de 18.000 soldados fueron desplegados en la zona caliente inmediatamente después de los disparos de prueba. Una encuesta de 1980 encontró que el personal expuesto había desarrollado el doble de riesgo de por vida de leucemia y otros cánceres. Sabemos que en esas zonas también se rodaban muchas películas y ha habido casos de actores muy famosos, como el caso de John Wayne, que desarrolló un cáncer y que luego se supo que fue por estar tanto tiempo trabajando en estas zonas que habían sido irradiadas. Y no fue el único, fueron unos cuantos casos que ya se conocen, simplemente por haber estado trabajando allí. Bueno, los hombres que llevaron a cabo esta investigación fueron tremendamente arrogantes a la hora de exponer a las personas a sustancias radioactivas y estaban aún más tranquilos en cuanto a obtener el consentimiento. Y sobre la mentalidad de los investigadores, Eileen Wilson, quien escribiera este libro que antes mencioné, dijo lo siguiente: creo que los científicos que hicieron este tipo de experimentos fueron excelentes en la racionalización. Pensaron que los estudios eran para un bien mayor. Siempre que había un accidente nuclear, los científicos y médicos se lanzaban en picada para estudiar los efectos. Estudiaron a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki, los soldados en el sitio de pruebas de Nevada y los empleados heridos en incidentes críticos.
Estos estudios se denominaron experimentos de oportunidad. Un empleado de Los Álamos, llamado Cecil Kelly, resultó fatalmente herido en un incidente crítico en la década del 50, y el médico y los científicos se apresuraron a llegar al hospital para obtener muestras de su sangre, vómito y médula ósea. Incluso lo enviaron a un instituto militar para estudiar su cerebro. Bueno, convencidos de que la mayor parte de lo que estaban haciendo era inofensivo o para el bien común, pocos de los investigadores involucrados en las pruebas dieron alguna vez una alarma o se quejaron en público sobre los proyectos secretos. Podemos pensar que realmente ellos consideraban que era para el bien común o simplemente no les importaba nada, como no les importó a los médicos que practicaron y experimentaron en los campos de concentración, o simplemente que realmente eran gente con alguna psicopatía. Estamos viendo mucho de eso hoy en día entre la comunidad médica, realmente salvando algunas excepciones, por supuesto, y como siempre, pero porque ahí tenemos a los médicos disidentes, pero en líneas generales estamos viendo médicos asesinos. Y a partir de esto podemos ver que no es algo nuevo, que esto de la experimentación, de torturar a sus pacientes, de ver hasta dónde llegan, llevarlos hasta el límite, o como sucede ahora, bueno, por un dinero, o vaya a saber por qué otra razón también, eliminan gente, no solo con los pinchazos, sino básicamente con los entubamientos, que ya se sabe que a los que están padeciendo esta enfermedad que produce trombos, y sobre todo trombos en los pulmones, entubarlos significa la muerte, y lo saben porque se les advirtió, y sin embargo lo siguen haciendo. Y eso no tiene otro nombre más que asesinato, y es mucho más grave en manos de un médico, porque se supone que estudió, que sabe cómo funciona el organismo, cómo reacciona el organismo y que por sobre todas las cosas hizo un juramento. Entonces es aún más grave y deberían ir mínimamente todos presos. Esperemos verlo realmente. Es muy difícil que todos paguen, quizás llegado el caso paguen algunos cabecillas o como siempre algunos a los que se pueda sacrificar para que la comunidad quede contenta. Pero en realidad deberían ir presos, deberían sacarse la matrícula de estas personas. Y estoy siendo suave, porque en realidad merecen otra cosa. Así que vamos viendo que esto durante los años se fue replicando de diferentes maneras, entonces habría que replantearse cómo es que se prepara a los médicos en las universidades y a quienes se admite, si no habría que hacerles alguna prueba mental, alguna prueba de algún tipo, para que realmente aquellos que lleguen a obtener el título y a ejercer sean gente con vocación, con conciencia, y que realmente piensen en el bien, en el bienestar del prójimo. Por suerte los hay, pero tenemos que tener la suerte de encontrarlos en el momento de necesitarlos. Y así que haciendo un paréntesis sobre la información, realmente vale aplaudir y rescatar a estos señores que hoy en día están luchando para que se sepa la verdad y que están haciendo bien su trabajo. Y solo esperar lo peor para aquellos que están haciendo todo lo contrario de lo que deberían hacer. Bueno, estos señores que experimentaron, similares a los que están haciendo ahora, pero que básicamente son lo mismo, no querían meterse en problemas, por supuesto, querían hacer lo que ellos querían y no tener problemas. Porque además hay algo básico, la gente a la que sometían
como sujetos de prueba, no sabían lo que les había sucedido. La mayoría además eran pobres o estaban sometidos a disciplina militar, y era poco probable que se quejaran de problemas de salud que en cualquier caso probablemente no saldrían a la luz hasta décadas después. Es muy similar a lo que está sucediendo ahora, porque lo que está pasando ahora, si bien ya vemos muchos resultados, en los próximos años va a ser algo tremendo. A partir de la década de 1970, el periodista Howard Rosenberg publicó una serie de artículos basados en sus presentaciones de la Ley de Libertad de Información. Los artículos, en particular uno de la edición de 1981 de Mother Jones, finalmente recibieron algo de atención. No fue fácil exponer la verdad sobre décadas de experimentos gubernamentales con radiación. El Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes investigó el asunto bajo el liderazgo del representante de Tennessee, Al Gore. Las audiencias se llevaron a cabo en secreto y no se revelaron los nombres de los participantes. La decisión final del comité fue que los experimentos fueron, en palabras del informe, satisfactorios pero no perfectos. Sintiendo que el comité de Gore podría haber sido un encubrimiento, el representante Ed Markey celebró sus propias audiencias y exigió que las casi 700 víctimas fueran ubicadas, nombradas y compensadas por los crímenes cometidos en su contra. Pero nada de eso ocurrió. El informe de Markey tuvo poca cobertura de noticias, la administración Reagan luchó con éxito contra la desclasificación y la historia se fue silenciosamente. Mientras investigaba un asunto no relacionado, Eileen Wilson tropezó con algunos documentos extraños en una base de la Fuerza Aérea en 1987 que se referían a cadáveres de animales irradiados e insinuaban datos de algunos sujetos humanos que fueron identificados solo por nombres en clave. Durante los siguientes 6 años, Wilson desenterró con éxito los nombres de los 18 pacientes del Proyecto Manhattan y los localizó para sus artículos, exponiendo el programa para el Albuquerque Tribune. Fue esta serie de exposiciones de alto perfil, especialmente las víctimas vivas, que por fin habían sido identificadas a través de la investigación de Eileen, lo que motivó el informe del Comité Presidencial de 1995, del que hablamos al comenzar el video. Después de examinar más de 840.000 páginas de material y ordenar la desclasificación de miles de documentos, el comité finalmente entregó sus hallazgos. El informe reconoció que se cometieron errores, pero se negó a enumerar los delitos procesables que pudieran imputarse a personas vivas. Los experimentos con mujeres embarazadas y niños discapacitados fueron descartados como no dañinos y luego ignorados. Peor aún, no se surgieron reformas estructurales para asegurarse de que cosas como esta nunca volvieran a suceder en Estados Unidos. El presidente Clinton expresó su pesar personal por la desgracia de las víctimas, pero no llegó a ofrecer un alivio real, obviamente. Y la ceremonia del 3 de octubre del año 95 recibió poca atención, por supuesto. Estaba programado para el día en que un jurado de Los Ángeles absolvería a O.J. Simpson de asesinato. ¿Quién iba a prestarle atención? Para cuando todo el mundo terminó de hablar de esto, la noticia del informe del comité había muerto silenciosamente. El tema no se volvió a tratar desde entonces. Así que eso fue el tema sobre los experimentos sobrehumanos con radiación. Vamos a ver en el próximo video en qué consistió el Proyecto Manhattan, que está absolutamente ligado a esto. Y sucesivamente vamos a ir viendo muchos proyectos que no se los puede ni calificar, pero los vamos a ir viendo porque es interesante conocerlos, saber hasta qué punto llegan, y algunas cosas que son ridículas y otras que son realmente espeluznantes. Aberrante como todo lo que hace esta gente,
porque además de la tortura, de estar sometido a esto, las consecuencias que trae y demás, nadie les preguntó. Esto, en última instancia, si alguien se quiere someter, por el motivo que sea, es libre de hacerlo, pero cuando a uno no le informan, la cosa empeora. Entonces ahí los vemos actuando en toda su maldad. Y por supuesto que esto no termina acá, porque vamos a hablar en el próximo video sobre el proyecto Manhattan que mencionábamos recién y qué es lo que trajo aparejado.